arrepiéntete. Si estás vivo, arrepiéntete. Y que lógicamente nos va a llevar a meditar sobre el arrepentimiento. Puedo compartir como testimonio, igual que ha hecho el hermano Brian, que poder dedicar un tiempo, poder separar un tiempo a la preparación de este mensaje ha sido también para mí un revulsivo. O sea, el hecho de poder despertar como si estuviera dormido yo mismo o despistado. O sea, que en este sentido también puedo dar testimonio que es una bendición pasar tiempo con el Señor profundizando en su palabra. Amén. Reconozco que estuve barajando otro título, quizás más impactante. Arrepiéntete o muere. Demasiado heavy, ¿no? A ver, me gustaba porque resaltaba la importancia del arrepentimiento por contraste con esa alternativa aterradora, la muerte. Pero adolecía de un matiz que el otro sí tiene y que lo hace más cercano a una de las ideas que quería transmitir hoy. Y por eso, pues, me decidí por el otro. Arrepiéntete. Si estás vivo, arrepiéntete. Y es que el arrepentimiento, el que uno se arrepienta, el que cuando uno peca se arrepienta, quiero decir, dando por supuesto que uno no está rendido y dominado por el pecado, que hay una lucha entre los deseos de la carne y el querer agradar a Dios, es una de las evidencias más claras de que uno está vivo espiritualmente, de que busca a Dios y ser santo, como Él es santo. Porque pecar, veremos, pecar, todos pecamos, también los cristianos pecamos, todos los días pecamos. Cuanto más cerca de Dios estamos, más conscientes y sensibles somos de ello. Iba a decir, más pecamos. Pero eso sería erróneo. Quizás sea más certero decir que aunque probablemente pequemos menos veces, seamos más conscientes de más pecados porque Dios nos da una sensibilidad mayor para percatarnos de ellos. Y por tanto la diferencia entre un creyente y una persona que no lo es, además de esta creciente sensibilidad, de esta progresiva conciencia de pecado que nos da la proximidad con Dios, porque pecar todos pecamos, es que un creyente, uno que está vivo, cuando peca, tiene no solo el llamado de arrepentirse, sino también la capacidad de seguir ese llamado. Y en cambio, un no creyente, una persona que no está viva, entendiendo por estar vivo el poder disfrutar de una relación personal con Dios, por haber nacido de nuevo, no hace suyo este requerimiento de Dios nuestro Padre, porque no reconoce a Dios como su Padre y quizás ni crea que lo hay. En este sentido, pues, consideré mejor este título: arrepiéntete. Si estás vivo, arrepiéntete, porque el que está vivo anda un camino con Jesús, un camino que no solo es una decisión de un día, como podía sugerir la otra propuesta de título, arrepiéntete o muere, sino que es una decisión a tomar cada día. Es una de esas obras que, siguiendo Efesios 2:10, Dios pone en nuestro camino. Tengamos en cuenta, es importante recordarlo en este punto, que Dios no solo quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, sino que nos da la oportunidad para hacerlo y creó las condiciones para ello, enviando a su Hijo Jesucristo para motivar aún más ese arrepentimiento. Porque Cristo no solo murió por los pecados que habíamos cometido antes de conocerle y dar el primer paso de arrepentimiento y de fe, también murió por los pecados que cometeríamos posteriormente, después de aceptarle como nuestro Señor y Salvador y de entregarle nuestras vidas. Dice Hechos 5:31. A Jesús se refiere. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Hasta aquí el versículo. A Israel, pero no solo a Israel, también a nosotros los gentiles. También nos da esa oportunidad de arrepentirnos. Nos enseña todo, nos muestra la situación, nuestra naturaleza caída, nuestro pecado y lo que hizo para remediarlo, para que nos arrepintamos y creamos y seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y dice así el pasaje de Efesios del capítulo 2, del versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el versículo 8. No por obras, el 9, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El título del mensaje de hoy, pues, pone de relieve también que el arrepentimiento es una buena obra preparada de antemano para que andemos por ella, no para gloriarnos en nosotros mismos, sino para dar gloria a Dios. Una obra que, como dice en Mateo 3:8, nos exhorta a hacer otras, a hacer frutos dignos de ese arrepentimiento, a caminar en santidad. Una obra, pues, el arrepentimiento, realmente importante. Como trataré de explicar brevemente en la primera de una serie de unas 300 predicaciones que se merece el tema, porque el tema es amplio y no lo puedo condensar en una sola. Que ya sé que el anuncio no es muy motivador, quizás, pero es que ya ni me tendrías que haber dejado empezar. Pero el tema es profundo, muy profundo. Y es que lo primero que quiero destacar es que arrepentirse, como orar, es una necesidad para el que está vivo en Cristo. Una necesidad no solo para entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, no solo una necesidad para dar el primer paso, sino una necesidad que se manifiesta cada día, a cada paso, por cada error, por cada pecado. Una necesidad no menor a otras necesidades como la de comer, beber, respirar, orar, amar, sentirse amado, ser aceptado y perdonado. ¿Qué pasa cuando uno no siente la necesidad de comer, de beber o respirar? Mala señal, ¿verdad? ¿Será que está muerto o moribundo, a punto de morir? Pues igual pasa con el arrepentimiento y las otras necesidades espirituales del ser humano. Si uno no siente la necesidad diaria de arrepentirse, orar, leer la palabra de Dios, etc., es que quizás no está vivo, o esté muy dormido, o muy despistado, y deba reflexionar en ello, porque pecar, sí pecamos a diario. O sea, que como dice nuestro hermano Nicolás Tranchini en cada devocional diario, para orar y meditar a lo largo del día, si el arrepentimiento es un privilegio del que vive, podemos deducir de este hecho que no vale la pena llamar al arrepentimiento al que aún no conoce a Cristo. Claro que no. De otro modo, ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni ningún apóstol hubiera hecho ese llamado. Y vemos que sí que lo hicieron. Los invitaban y los invitamos, porque con esa invitación al arrepentimiento tratamos de animar a las personas a dar un paso de fe, a nacer de nuevo, a vivir con Cristo. Cuando Cristo les revela todo lo que ha hecho por ellos, se produce el milagro. Abren sus ojos a una nueva dimensión espiritual. Miran a Dios, entienden lo ofensivo que es el pecado y la necesidad de arrepentirse. Es preciso, por tanto, que cuando llamemos al arrepentimiento a las personas, lo hagamos pidiendo al Señor que les muestre su condición, su situación a causa del pecado y el poder del arrepentimiento y de la fe para venir a esta nueva vida plena y gozosa en Cristo. Que haga ese milagro en sus corazones y que sea un arrepentimiento sincero y profundo.
Pero volvemos un momento a centrarnos en el arrepentimiento del que vive, del que está esforzándose por seguir el camino, del que es sensible al dolor que provoca el pecado, el que siente la culpa que deriva de él, el que es consciente de lo que supone ofensa a Dios, principalmente, y también de sus graves consecuencias en cuanto a la pérdida de comunión con Él, comunión plena me refiero. Para destacar que el hecho de que el arrepentimiento para el que vive no solo es una necesidad sentida, va más allá, apréciese el matiz, es que necesita constantemente arrepentirse. Es algo natural, si lo pensamos bien, como lo es la manifestación de esa tendencia natural que tenemos a pecar. Esa necesidad de comunión, de restauración y de perdón nos lleva a cerrar ese círculo virtuoso, a ser sensibles para tener ese espíritu de arrepentimiento continuo, para que Dios pueda dar energía y renovación de fuerzas a nuestras vidas por su gracia perdonadora. Y porque es una gran necesidad, la Biblia nos anima a satisfacerla y a orar sin cesar. César, no queremos excluirte, no me entendáis mal. A orar sin parar, mejor, no sé qué me pasa con los acentos. Y nos anima también, la Biblia decía, a confesar nuestros pecados cuando oramos. Vamos, lo que conocemos como la oración de confesión, la misma con la que iniciamos los cultos de oración, o que puede ser parte de cualquiera de las oraciones que hagamos. ¿Qué es confesar nuestros pecados sino un acto que sigue al del arrepentimiento? Por tanto, todas las oraciones de confesión que vemos en la Biblia, y no hay pocas, que es otra evidencia de su importancia, del arrepentimiento, y luego meditaremos en una del rey David, todas estas referencias a la oración de confesión de pecados son también una referencia al arrepentimiento, porque van de la mano. Son actos que están estrechamente unidos. Cuando somos llamados a orar, y somos llamados a orar muchas veces, porque orar también es una necesidad profunda, somos también llamados al arrepentimiento de nuestros pecados, buscando la comunión con Dios, que es Dios perdonador y restaurador de esa relación que más veces de lo que uno querría se ve enturbiada a causa de nuestros pecados. ¿No es esa una necesidad básica del ser humano? Incluso los que no creen y no la sienten, la tienen. Aunque, como veremos luego, busquen satisfacer el sentimiento de culpa, que sí sienten, ese sí que lo sienten. Vale, ese sí. De otros modos, y no en Dios, y ahí está el problema, que lo intenten satisfacer fuera de las enseñanzas que Dios nos da. Es decir, que si bien es verdad que para nacer de nuevo, del agua y del espíritu, dijimos, ¿os acordáis? En base al Evangelio de Juan, capítulo 3. Para vivir los dos requisitos, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, son estos. El énfasis del título de la prédica hoy es que la importancia del arrepentimiento no termina después de haber nacido de nuevo, pues desgraciadamente, o no, tras nacer de nuevo, cada día de nuestra nueva vida volvemos a pecar. Y surge nuevamente la necesidad de arrepentirnos y confiar en la obra de Jesús en el Calvario, para perdón de nuestros pecados, un sacrificio que también vimos no hace mucho, que es de los de la clase de una vez y para siempre. Lo dice entre otros versículos en Hebreos 9:26. El sacrificio es de los de una vez y para siempre, en contraste con el hecho de pedir perdón, que es una necesidad constante, y eso dura durante toda la vida del cristiano, al menos mientras estemos en este cuerpo. La sentiremos si estamos vivos, despiertos y conectados. Recordar, para orar y meditar a lo largo del día, si no la sentimos es porque o no estamos conectados
O no estamos despiertos o no estamos vivos. Cada cual de estos estados es peor que el anterior. Y aunque con los ejemplos que hemos dado ya hemos podido percibir, estoy seguro, la importancia del arrepentimiento, que es uno de los objetivos del mensaje, un arrepentimiento constante, genuino, rápido y fructífero, observemos de partida que muchas personas han sido engañadas en cuanto al mismo concepto o significado del arrepentimiento, lo cual es uno de los hechos que les lleva a no querer arrepentirse de nada. O lo entienden mal, o se han conformado con un sucedáneo y se ven privados de sus beneficios. Por eso es importante que al menos nosotros lo entendamos bien y sepamos explicar a otros en qué consiste, para ser instrumentos de Dios y ayudar a deshacer su nefasto error. Y es que hay personas a las que realmente no les interesa que se profundice, no les interesa que se sepa lo que realmente es el arrepentimiento, ni qué beneficios tiene. El Evangelio trae libertad a las personas, y hay personas poderosas a las que no interesa que conozcamos un poder liberador tan grande como el del Evangelio. Porque si vivimos oprimidos y sin Dios, somos más manejables, que es lo que estas personas buscan para su provecho, para controlar mejor a las masas. Yo creo que la idea engañosa que muchos hemos comprado en un momento u otro de nuestra vida, ojalá vosotros no lo hayáis hecho aún, sería muy buena señal. Como también lo es poder entender esto que os voy a explicar ahora, es que las actitudes que comportan el arrepentimiento, la humildad, que implica el pararse a reflexionar en el fracaso de un acto, por ejemplo, o en un pensamiento inmoral, inadecuado, o en una actitud errónea, el hecho de aceptar responsabilidades, de quebrantarse, de ser transparente y honesto, de ser sensible al pecado, todo ello casa muy poco en una sociedad muy hipócrita en la que lo que se valora es una apariencia exitosa y sin sospecha de tener dudas y cuestiones sin resolver, como si las dudas fuesen malas, como si plantearse las cosas y dudar fuese contrario a tener criterio, cuando en realidad seguramente sea un requisito previo para ello, o es que no quieren que tengamos criterio. Una sociedad que entiende el arrepentimiento como una debilidad, como un fracaso, una sociedad que precisamente huye del fracaso y que encumbra el éxito entendido en la forma en que se entiende hoy en día. Riquezas, glamour, para unos pocos, eso sí, entregada en muchos ámbitos al pecado y que no entiende y desplaza o ejerce presión incluso sobre los que no participan con ellos de él. Ayer lo decían en las noticias sobre los que habían decidido no beber alcohol, que sienten, ellos daban testimonio que sienten una gran presión de grupo para hacerlo, que la gente no entiende su decisión. Y esto ocurre también en otros ámbitos, en las organizaciones, cuando hay bichos raros que no comparten valores del grupo, a estos se les margina. No siempre es así, afortunadamente. Hay personas menos superficiales, más rectas, con más valores, que ya se han percatado del error y del engaño tras esa idea de fondo sobre la naturaleza del arrepentimiento, por ignorancia o mala fe. Pero no podemos negar que hay muchas personas que sí han sido confundidas por ella. Es una consecuencia de nuestra naturaleza caída. Tendemos a buscar fuera de Dios lo que Él quiere concedernos. En este caso, el perdón. Porque estas personas también sufren las consecuencias del pecado. Solo que, como veremos, buscan soluciones lejos de Dios. Yo no me arrepiento de nada, les oigo decir a veces a algunos. Porque de todo se aprende, señalan otros. Y sí, es cierto, de todo se puede aprender. Pero también es cierto que no todos los aprendizajes son equiparables. Los hay más profundos que otros. Ni a todas las personas les cunde lo mismo. Y también lo es que, justamente, el arrepentimiento, la reflexión que le acompaña,
Es uno de los mecanismos que Dios usa para que aprendamos, crezcamos y mejoremos. El arrepentimiento no es el problema, como tratan de decir, ¿no?, ridiculizando las actitudes que precisa. El arrepentimiento forma parte de la solución. Es bueno y es necesario. Dejadme que haga un poco de énfasis en lo de aprender, en cómo se aprende más, si con la actitud humilde que acompaña a la del arrepentimiento o con una actitud de orgullo, del que ya lo sabe todo. He dicho mecanismos antes, hace un momento, porque sí, hay cierto mecanismo, hay cierto automatismo, una fuerte relación causa-efecto entre el arrepentimiento y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento conlleva, por definición, reflexión, que lleva al convencimiento. Convencimiento de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Reflexión y convencimiento de que es necesario alejarse de ese pecado o de un estilo de vida que lleva o favorece el pecado. Y un giro hacia Dios, para andar en santidad. Y eso es renovación y crecimiento. El arrepentimiento es aprendizaje. Gracias a él aprendemos con Dios a caminar en santidad. Por tanto, aquello de que yo no me arrepiento de nada, de todo se aprende, es un pensamiento claramente cuestionable frente al pensamiento que nos lleva a arrepentirnos y a aprender de los errores, para progresar nuestra relación con Dios y también para ser más felices en esta vida, siguiendo sus consejos. Pero no solo es necesario reconocer y aprender de los errores poniendo la mirada en Dios y la voluntad de no repetirlo. Es reconocer su consejo, es buscar su sabiduría y la forma que Él tiene para sanarnos, preservándonos de 1000 ideas propias que se nos pueden ocurrir, pero que corren el riesgo de no curarnos, porque es el arrepentimiento en Dios el que nos cura. No nos curamos por nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no tienen ese poder de curarnos, como desgraciadamente enseñan muchos que se hacen maestros a sí mismos y a los que muchos quieren oír para no oír al Dios que sí cura. Como el jefe del ejército del rey de Siria, Naamán, al que citaba el pastor la otra semana, que se resistía, que no quería aceptar ni entender, por orgullo, que la forma en que Dios quería curarle de la lepra era bañándose en el Jordán y no en ningún otro río. Igualmente, hay una forma para curar del pecado y sus consecuencias. Es la que Dios propone, a la que Dios nos guía, es la que estamos examinando. De ahí la importancia de aprender de Dios, de crecer en su conocimiento, de pasar tiempo, como decía el hermano Brian, leyendo su palabra, de meditar en ella. Porque, ¿cómo sabremos de que tendremos que arrepentirnos si no conocemos qué es lo que Él nos dice que es pecado y le desagrada? El arrepentimiento está muy ligado con la santidad, con la lucha contra el pecado, con seguir el camino de Jesús, su palabra, la palabra de la verdad. Y por ello es sumamente importante que dediquemos tiempo a su estudio. El Espíritu Santo nos guía a través de la lectura y la meditación de las Escrituras al arrepentimiento. Es la comprensión del mensaje en su conjunto el que nos lleva a entender mejor qué es lo que honra a Dios y el sentido verdadero del arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos tratado de solucionar, yo el primero, un error a nuestra manera y aún hemos complicado más la situación? Veamos otro ejemplo para entender esta enseñanza, extraído de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. A los que aman a Dios, o sea, que si realmente quieres aprender de todas las cosas, ama a Dios y sigue su consejo y sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en Juan 14:15. ¿Qué consejo? ¿Qué mandamientos?
¿No es esta una razón potente para profundizar en el conocimiento de las Escrituras? Si hay alguna cosa que tu conciencia o la misma palabra de Dios te dice que es pecado, reflexiona, medita, profundiza en ello, porque si es Dios quien te ha llevado allí a ese convencimiento a través de su palabra, es evidente que lo hace para tu bien, no lo hace para amargarte. Y si llegas a la conclusión que es necesario arrepentirse, ¿por qué te resistes? Arrepiéntete y haz ese giro en tu vida. Un giro para poner la mirada en Dios y en lo siguiente que Dios quiera enseñarte para seguir aprendiendo, para honrarle. Negarse al arrepentimiento no es una forma de aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Es más bien una forma de idolatría que pone delante nuestras propias almas y la voluntad de aprender a nuestra manera antes que a Dios y su gloria, y el deseo de aprender a su manera. Y es que si nos negásemos a arrepentirnos, no estaríamos viviendo el Evangelio. Es más, posponer ese arrepentimiento también puede entenderse como un pecado, a menos que lo sea por una causa razonable, por una duda sincera, sin olvidar el peligro que existe de racionalizar las causas como modo de escudarse en ellas para no rendirse a la voluntad de Dios. No es bueno posponer el arrepentimiento, tratar de zanjar un asunto sin darle importancia, como para que caiga en el olvido, sin arreglar antes las cuentas con Dios. Y es que el arrepentimiento, y os pido que hagamos un esfuerzo para entender también esta esencial enseñanza bíblica, el verdadero arrepentimiento debe estar arraigado en una alta estima hacia Dios. Porque si no es Él, si no es en Él en quien está afirmado, fácilmente encontraremos excusas y razonamientos para no alinearnos en la dirección correcta, que es la suya. Si no es en Él, fácilmente volveremos a fallar en lo mismo. Si no es el deseo de honrar a Dios el que motiva el arrepentimiento, si únicamente es por un sentimiento de miedo, más o menos potente, un sentimiento de culpa, que invade por un tiempo nuestro pensamiento, nuestro corazón, pero que tarde o temprano desaparece, volveremos a revolcarnos en el mismo fango en que nos habíamos ensuciado y del que no conseguimos salir. Solo esa reverencia a Dios, el deseo de honrarle sobre todas las cosas, es el que dota al arrepentimiento verdadero de su elemento esencial. Si no anhelamos agradar a Dios con nuestro arrepentimiento, eso no es verdadero arrepentimiento. Si lo que buscamos es simplemente huir de la reprensión, por miedo quizá, por culpa, pero no reflexionamos hasta convencernos de lo ofensivo que es un determinado acto para Dios, difícilmente encontraremos cuál es su voluntad en nuestras vidas, la que debe llevarnos hacia donde Él está, dejando atrás lo que le desagrada y procurando andar en camino de santidad que le honre. Eso no es arrepentimiento, es simplemente remordimiento. No es lo que Él nos enseña, no es el espacio que Él ha creado para el oportuno descanso que da el perdón que sigue al arrepentimiento genuino. Por ello, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, podemos leer: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Podemos entender
Gracias, Espíritu Santo, por mostrárnoslo, esta conexión entre la santidad, el amor de Dios y el verdadero arrepentimiento, que nos lleva a honrarle, a obedecerle y a entender el galardón más grande, su amor incondicional. Porque no hay nadie que no falle, eso ya lo sabemos. Podemos recordarlo leyéndolo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Dice así: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si cuando pecamos nos arrepentimos y confesamos, en eso se manifiesta su amor incondicional, basado en su gracia y en su misericordia. Sin ese componente esencial, buscar honrar a Dios, obedecerle, el arrepentimiento no es arrepentimiento genuino, es una copia falsa del verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que, como a Judas, puede llevarle a uno también a la desesperación y al suicidio, porque no encuentra consuelo. Si Judas hubiera mirado a Jesús, hubiera encontrado, como Pedro, el abrazo de aquel que perdona y que muda para bien nuestros caminos, aquel que da vida y del que aprendemos cada día. Podemos observar un ejemplo bíblico del verdadero arrepentimiento en la actitud y en las palabras del rey David cuando finalmente dejó que el Espíritu Santo le convenciese del pecado de adulterio con Betsabé y el de homicidio de Urías Eteo en Salmo 32. Leemos una confesión sin excusas. Dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Salmo 32, 1, 2 y 5. En verdad, cuando Dios perdona nuestros pecados, somos bienaventurados. Vivimos en estado de suma felicidad y descargo. Pero debemos ser conscientes de nuestro pecado precisamente para que la acción perdonadora, renovadora y refrescante de la gracia de Dios pueda alimentar, pueda energizar y pueda potenciar nuestra vida diaria. Cuando alguien se arrepiente de verdad, hay una conciencia de que el pecado cometido, cualquiera que sea su naturaleza, fue en última instancia solo contra Dios. En el Salmo 51, 4, David declaró: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque David se aprovechó sexualmente de Betsabé, conspiró para matar a su marido Urías, deshonró a su propia familia y traicionó la confianza de la nación de Israel, vio su pecado como principalmente o incluso solamente contra Dios, como si no viese o no hubiese nadie más. Eso no significa que cuando pecamos contra alguien no debamos pedirle perdón, sino que cuando le pedimos perdón debemos estar verdaderamente arrepentidos. Y ello pasa por considerar principalmente la ofensa que hacemos a nuestro Dios, el desprecio que hacemos a su santidad y a su amor. Este arrepentimiento nos ayuda a entender el daño que hacemos también
a las personas contra las que hemos pecado, a entenderlo mejor, a sufrirlo con ellos, para pedirles perdón de forma genuina y tratar de reparar el daño que les hemos causado. Ese amargo trance lleva a una dulce restauración. Y es que también hay muchas personas que no quieren asumir, a pesar de coincidir con el diagnóstico de que todos nos equivocamos, de convivir con el sentimiento de culpa, con el sufrimiento y con la enfermedad en la que a veces este sufrimiento puede somatizar y puede derivar. No quieren asumir que el arrepentimiento que Dios nos propone es el mejor remedio. Es vigor para nuestros huesos y por causa de ello, por no querer asumirlo, se encaminan a un resultado tan triste como cierto, al que se ven abocados de manera inexorable, con el tratamiento con el que ellos mismos se automedican, que mira que es peligroso automedicarse, y más peligroso cuanto menos conocimiento tienes de la enfermedad que se quiere tratar y de las propiedades del remedio. O siguiendo los consejos que otros, a los que consideran más doctos que ellos, les proponen. Otros que se hacen médicos a sí mismos, médicos del alma, pero de un alma que no busca a Dios, al Dios de la Biblia. Eso, pese a las apariencias y a las buenas palabras, pese a la apariencia de sabiduría, es muy peligroso. Médicos que deben terminar reconociendo las limitaciones de sus tratamientos, que sus curas no tienen más poder que el de un analgésico, no el de sanar realmente la enfermedad o solucionar el problema de fondo, porque el problema de fondo es querer negar. Increíble. Esto es algo que Dani, ¿puedes venir a ver si acabo la frase, ¿eh? Es querer negar. ¿Esto se ha calculado así por qué ha dicho? ¿Sabes por qué? Pues esto se ha pasado alguna vez a vosotros. Es tremendo. Bueno, voy a tener que... Tengo el PDF aquí también. Bueno, seguía, ¿vale? Médicos del alma, pero de un alma que no busca a Dios, decía, al Dios de la Biblia. Eso pone eso pese a las apariencias y a las buenas palabras, pese a la apariencia de sabiduría, es muy peligroso. Médicos que deben terminar reconociendo las limitaciones de sus tratamientos, que sus curas no tienen más poder que el de un analgésico, no el de sanar realmente la enfermedad o solucionar el problema de fondo, porque el problema de fondo es, aquí estábamos, querer negar que Dios existe, que Dios nos ama. El problema gordo es no querer aceptar que Dios nos ha escrito una carta de amor en la que narra cómo buscar el alivio a nuestra situación, a nuestro sufrimiento por causa del pecado, de ofenderle a Él. Una carta en la que nos explica acerca de ese amor manifestado en la entrega de su propio Hijo para que Él muriese en nuestro lugar para pagar el precio que nosotros merecemos. Amén. Y ahora sigo aquí, ¿vale? No es la última versión, porque la última versión la tenía aquí, pero al menos para no dejarme ningún punto y seguir. Muy bien, y vamos por aquí, médicos. Muy bien. También me obligará a hacer un esfuerzo porque es que, claro, cojo últimamente el ordenador porque es muy cómodo. Se ve la letra muy grande. Dicen que se nota cuando uno tiene más de 40, cuando... Dice que envía audios en lugar de enviar texto. Dice, es para hacerse más interesante, ¿no? Dices que no ves las letras. Ya casi estamos. Médicos. A ver, ahí, ya está. Triste. Es lo que tiene
negar a Dios y sus bondades. Voy a tratar de ser menos enigmático para explicar esta afirmación. Lo que estoy diciendo es que muchos, porque muchos son los llamados, muchos conocen acerca de los efectos de la culpa, el malestar y la tristeza, e incluso la desesperación que provoca o puede provocar, pero prefieren no indagar acerca de la causa, porque eso les lleva también a tratar con conceptos como pecado contra la autoridad. Y esas palabras, pecado, autoridad y aún otros conceptos bíblicos, les marean y hasta les producen náuseas. Entonces vemos que muchas personas prefieren tratar el tema de la culpa de una forma más superficial, examinándolo como si fuera realmente el problema de fondo, sin aceptar que es solo uno de los efectos del pecado. Porque lo acepten o no, la autoridad existe. Dios es real. Y la desobediencia a Dios es pecado. Y todos pecamos, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Y sin abordar el fondo del tema del pecado, sin plantearse que el pecado produce, además de la culpa, separación de Dios, que es lo más grave del asunto, resulta que solo abordan el tema parcialmente, tratando de arreglar el problema de la culpa, como si la culpa fuese el problema, o un problema, sin considerar cómo restablecer la comunión con Dios, que, como estoy repitiendo continuamente, es lo verdaderamente importante. Ahí está su error, porque la culpa no es el problema. A mí me enseñaron que cuando un problema es pequeño, no es un problema, es una incidencia. Pero es que la culpa no es ni una incidencia, ¿vale? El problema que debe preocuparles es no tener relación con Dios, negarlo. El problema es que el pecado, si no hay arrepentimiento, produce muerte. Nos quita de la presencia de Dios, como claramente indica Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el arrepentimiento y la fe en esta roca, en Cristo, es lo que nos da la vida. Amén. De hecho, es que la culpa... Vale, esto me he anticipado, ya lo había dicho. Decía que no es solo ni un problema, ni una incidencia, sino que la culpa es una bendición. La culpa es una bendición. Es un sentimiento que nos incomoda, que produce dolor, pero que nos impulsa a buscar un remedio. Igual sin ese sentimiento, sin ese malestar, no estaríamos buscando un remedio. Es como la fiebre, que nos advierte que alguna cosa en nuestro organismo no está funcionando correctamente. Y ese remedio resulta en algo positivo, en sanación. Pero cuidado, igual que no todo sirve para hacer bajar la fiebre, tampoco cualquier tratamiento es capaz de apagar el sentimiento de culpa. Y de la misma forma que existen maneras de bajar la fiebre sin curar el desorden que hay detrás, también hay maneras de adormecer el sentimiento de culpa sin solucionar el problema de fondo, que ya hemos dicho que es que se obstruya la relación con Dios. Estoy hablando de esos tratamientos experimentales que quieren negar que es nuestro Dios quien nos guía al arrepentimiento. Podemos disimularla, esconderla e incluso maniatarla. La podemos silenciar y la podemos cauterizar, como se cauteriza una herida para evitar una infección. La podemos adormecer e incluso aniquilar, pero con ello solo anularemos una evidencia del desorden, una molestia cuyo objetivo es ayudarnos a reconocer el verdadero problema, el problema de la muerte de una existencia sin Dios. Porque una cosa es existir
y otra bien distinta es vivir. Sin Dios existimos, pero no vivimos en el sentido más pleno de la palabra vivir. O sea, que el pecado es consecuencia de nuestra naturaleza caída y la culpa una alarma para percatarnos del daño que el pecado nos produce. Una alarma, como la fiebre, que nos avisa para que acudamos al médico divino y nuestro estado no se haga peor, no agrave, sino que sea sanado y podamos vivir, que es el verdadero objetivo de Dios cuando ha establecido este mecanismo, para ayudarnos, para darnos vida, porque el problema gordo es que sin esa alarma probablemente moriríamos sin darnos cuenta, como las ranas mueren cuando la temperatura del agua de una olla sube lentamente, sin que se den cuenta, porque su piel tiene un sistema de alerta que cuando detecta un cambio brusco de temperatura les hace saltar, les hace huir para salvarse. Pero si ese cambio de temperatura es lento, ese sistema de alerta no funciona. Las alarmas, por tanto, son positivas y la culpa, que también es una alarma, también funciona de forma positiva, pero debemos entender su sentido, que no es un problema. Yo he encontrado una analogía de lo que estoy contándoos con un sistema de alertas que ha establecido el gobierno de España y que esto lo veo en mi trabajo. Por eso me ha sido muy fácil entenderlo. Voy a mirar de explicároslo porque a mí me hace ilusión explicar cosas de mi trabajo y si además ayuda a entender una verdad bíblica, pues oye. Yo también trabajo con personas jurídicas en este caso, con sociedades. Adquieren personalidad jurídica cuando el registrador, mi jefe, las inscribe y la pierden, se extinguen cuando las cosas no van bien, cuando no pueden pagar sus deudas, cuando gastan más de lo que recaudan y pierden el sentido de su existencia, que en la mayoría de los casos es el desarrollo de una actividad productiva. Pues bien, la tendencia de estas sociedades es mirar de maximizar el beneficio. Eso no es malo, pero puede provocar un excesivo ánimo de lucro. Y eso, ojo, eso ya es más peligroso. Porque cuando para ahorrarse gastos o para evitar ser transparentes, obvian realizar los gastos necesarios para llevar una contabilidad clara, entonces corren el peligro de no llevar en orden sus cuentas y que ello les encamine ¿a dónde? A su extinción. Es un peligro no llevar las cuentas bien. Por ello, la ley de sociedades les obliga a presentar cada año en el registro donde trabajo sus cuentas anuales, que es una especie de memoria del ejercicio con todos los datos esenciales para evaluar la marcha de la empresa. Eso en principio es bueno porque confeccionarlas les ayuda a estar encima de su situación empresarial y saber que uno debe dar cuentas también ayuda a hacer las cosas bien, con orden y con transparencia. Pero si no lo hacen, y ahí está el punto, si no lo hacen, si no presentan las cuentas anuales, pasado un tiempo prudencial, se enciende una alarma en la pantalla del ordenador, en la ficha de esa sociedad, que los trabajadores vemos cuando vamos a consultar, a trabajar con ese expediente, un expediente que está relacionado con ella, cualquier expediente, y que indica el cierre del registro, el cierre a la inscripción. O sea, no podemos inscribir ningún documento de esa empresa hasta que solucionen esa anomalía de la que nos avisa la alarma, hasta que presenten las cuentas. En la práctica lo que ocurre es que cuando una persona presenta a inscribir un documento de esa sociedad, una escritura, se les devuelve la escritura, nosotros se lo devolvemos, les decimos, mira, hay esta situación, y que una situación que hemos detectado gracias a la alarma. Y eso en esa persona lo puede percibir como un problema, porque impide que pueda inscribir algo que él igual necesita inscribir urgentemente. Es una mala noticia, lo puede percibir como un problema. Incluso le puede generar consecuencias económicas negativas. Al principio. O sea, un gasto extra, una operación que no pueda cerrar, lo que sea. Pero
esa alarma tenemos que entender, nosotros lo entendemos claro, no es el problema gordo, el problema de fondo, el problemón es que si no llevan correctamente su contabilidad, esa sociedad va a acabar extinguiéndose. Eso sí que realmente les puede provocar un perjuicio, por falta de ese control, por falta de orden, y no será ni la primera ni la última vez que eso ocurra. La alarma lo que quiere es señalar esa peligrosa senda en la que se encuentra esa sociedad y ayudarles a ponerle remedio. Y la culpa es como esa alarma, no es el problema, es parte de la solución. Y es allí donde Dios quiere ayudarnos. Enseguida entraremos ahí. Enseguida, y ya estamos terminando. La extinción es a las personas jurídicas como la muerte a las personas físicas. En las personas físicas el problemón es la muerte. ¿Y por qué el problema es la muerte? Porque las personas queremos vivir. Y la verdadera gravedad del pecado, que es el cáncer de nuestra existencia, la grave enfermedad de nuestra generación, más grave que todas las demás juntas, no es el sentimiento de culpa, es la muerte que provoca el pecado. Pues el pecado irrumpe, hace acto de presencia, avisando o no, según le interese, para separarnos, para alejarnos, para dañar, para matar, para destruir nuestra relación con Dios, que es lo más importante de nuestra vida, pues es la misma vida. Y es que el pecado es como una barrera que se interpone entre Dios y nosotros, por causa de su santidad, porque el pecado es como una mancha que quiere extenderse y que es incompatible con la santidad, porque el pecado es egoísmo, es orgullo, es irreverencia, es lujuria, es suciedad. Cierto es que incluso el pecado, cuando se presenta, puede ser usado para bien, como nos ha dicho a veces el pastor, pero para ello debemos ser de Dios y escuchar bien cómo tratarlo, principalmente cómo evitarlo, claro, pero también qué hacer cuando pecamos, cómo evitar sus consecuencias, la ponzoña de su mordedura, y en eso estamos. O sea, que el pecado en este sentido puede actuar como la culpa, puede ser una señal de alarma que debe despertarnos de algo que no estamos haciendo bien y llevarnos al arrepentimiento verdadero. Esta es la comprensión a la que nos lleva la Biblia. Un muy buen médico, psicólogo, psiquiatra, cristiano, prolífico escritor, se llama Paul Tournier, nos habla en su libro titulado La culpa y la gracia de los dañinos efectos de no encauzar bien la culpa que provoca el pecado. Incluso los creyentes podemos vernos sumidos en depresión si lo olvidamos, si nos deprimimos por la reiteración de nuestro pecado, olvidando nuestra condición, y que por numerosos que sean nuestros pecados y graves sus consecuencias, su gracia siempre es mayor. Muchos sufrientes, creyentes y no creyentes, unos por olvido, otros por ignorancia, somatizan ese dolor, lo trasladan al cuerpo y también pueden llegar a perder el equilibrio mental. Por eso, por duro que pueda presentarse este sentimiento de culpa y de desesperación a que nos puede llevar el pecado, obrar mal, fallarle a Dios, por grande que sea la desilusión de haberle vuelto a fallar por enésima vez, por alta y fuerte y desagradable que pueda oírse la alarma, no olvidemos su función, el llamado al arrepentimiento, y que su gracia siempre es mayor. Por tanto, démonos cuenta que, otra vez, este pensamiento es fruto de un correcto conocimiento de Dios, del cual Pablo, que tuvo el privilegio de recibir mucha sabiduría de él, nos dice en Romanos 2:4: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
No voy a insistir en la importancia de conocer bien la palabra, nos va la vida. Aquí en este pasaje, con esta pregunta retórica, trata de que reflexionemos, de que no subestimemos el papel de la culpa, como una muestra de su benignidad, que nos alerta para que nos arrepintamos y confesamos nuestro pecado. Subestimar esto sería como menospreciar la benignidad de Dios, su paciencia con nosotros, su amor incondicional e infinito y, como no, su gracia. Este versículo, Romanos 2:4, nos habla también, lo podemos ver en su contexto, lo leeremos brevemente, de otra situación que se plantea a veces en relación con el arrepentimiento. Es la que ocurre a los que solo son capaces de ver el pecado de los otros, pero no el propio. La advertencia que se envía a este grupo de personas, también a modo de alarma, ojo, también en sentido positivo, quiero decir, para tratar de ayudarles, que se den cuenta. Una situación en la que además todos nosotros corremos el peligro de incluirnos en alguna ocasión. Y el que crea estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Es el contexto, la situación que encontramos en Romanos 2, 1 y siguientes. Voy a leer ahora, para enfatizar en esta recta final del mensaje la importancia del arrepentimiento y de la santidad. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Destacar en primer lugar que, como acabamos de leer, decir las cosas claras no es sinónimo de falta de amor y de buena voluntad, porque en este caso el propósito, como las palabras, es claro, se ve claro, ayudarnos y llamarnos al arrepentimiento si caemos en este pecado de juzgar a otros para condenarlos. Recapitulando pues, preguntémonos: ¿Quo vadis? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son preguntas que la humanidad se ha hecho desde antiguo, por la sana inquietud de encontrar el sentido, o al menos un sentido, a esta vida. Y cuando digo la humanidad, quiero decir, me refiero a todas, hombres y mujeres de todos los rincones y en todos los tiempos. Nos hacemos las mismas preguntas: ¿de dónde venimos y a dónde nos dirigimos? ¿Y por qué? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, como dice en Eclesiastés 3:11. Y además estos corazones tienen ese huequecillo que busca ser completado. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de amar y ser amados, aceptar y ser aceptados, valorar y ser valorados, amar a todos y ser amados por los demás, pero al menos y sobre todo por Dios. También tenemos la necesidad de pedir perdón cuando nos equivocamos, pedir perdón y ser perdonados por la persona a la que ofendemos, por la persona que nos ofende, pero también y sobre todo a Dios y por Dios. Tenemos esta necesidad porque pecamos, y ese pecado produce en nosotros una enorme carga de culpa. Y aunque todo fluya para que lo ignoremos, me refiero a esos poderes que gobiernan este mundo, ajenos a la voluntad de Dios,
e incluso algunos en contra de la voluntad de Dios, la semilla está ahí, en el corazón de cada ser humano, sembrada por el mismo Dios que nos ha creado. El mismo Dios que nos enseña que el arrepentimiento, junto con la fe en Jesucristo, es la fórmula que Él ha provisto para aliviar esa carga y disfrutar de la bendición del perdón y de la expiación, que no es otra cosa que la eliminación de la culpa a través del sacrificio de Cristo, que pagó el precio de nuestros pecados. A eso nos animó Juan el Bautista, lo vimos el otro día en Marcos 1:15, cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Pedro, cuando en Hechos 2:38 proclamó ante la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús, la semana pasada lo vimos, que vino a salvarnos, eso ya lo sabemos, y que en Marcos 2:17 dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, llamarlos al arrepentimiento, para salvación de sus almas, como dice en Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O cuando dijo en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se celebra una fiesta en el cielo cada vez que alguien se arrepiente de un pecado. No solo por el primer arrepentimiento, que junto a la fe en Jesús, por el agua y el Espíritu, nos lleva a nacer de nuevo. También por el arrepentimiento por cada pecado que cometemos, lo cual, por sí mismo, ya evidencia de una manera clara, no haría falta decir nada más, la importancia de lo que hoy hemos estado meditando para Dios. Démosle gracias porque en su misericordia, y tal como nos enseña 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no desperdiciemos la oportunidad que nos brinda para el arrepentimiento. No lo neguemos, no lo pospongamos, no pensemos que es solo para otros. No, hoy es día de arrepentimiento. Sí, es día de salvación. Y sí, si tú ahora sientes que es el momento, no dudes en levantar una oración de confesión. Y si quieres pedir perdón, pedir oración, levanta tu mano. Y si quieres entregar tu vida, también levanta la mano para que el pastor pueda orar por ti o conversar después del culto sobre ello, para que puedas recibir hoy el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Si queréis acompañarme en oración para terminar este mensaje. Padre Celestial, te damos las gracias porque sabemos que es tu mismo Espíritu Santo el que nos guía a través de tu palabra a entender, a reconocer nuestra situación, nuestra naturaleza caída y que el pecado, aún pecamos, Señor, desgraciadamente, aún pecamos, en muchas ocasiones en nuestra carne, y a pesar de esa lucha con el Espíritu, pecamos y te fallamos, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestra falta de disciplina, a veces por nuestra falta de sensibilidad, por querer anteponer nuestra voluntad a la tuya, por no honrarte,
por no haber entendido, Señor, la gravedad del pecado y la ofensa que supone. Pero te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes cada día a meditar en ello, a ser sensibles, a buscar en tu palabra, conocerte y en nuestro corazón, en nuestra conciencia, buscar esos rincones en los que puede haber cosas escondidas que aún no te hemos entregado, Padre Celestial. Ayúdanos a entregarte nuestra vida en su totalidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero volver al inicio de todo, encontrarme contigo, Señor. Quiero revisar mis conceptos y valores. Yo quiero